Yo voy a decir unas palabras y voy a justificar el título desde el punto de vista formal, como representante del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, que es quien otorga el título. Luego le voy a dar la palabra de fundamentación a María Simón, decana de la Facultad de Ingeniería, a Gerardo Caetano, que está a mi izquierda. Luego voy a entregar el título y luego la receptora del título va a decir una palabra que ya me ha avisado. Esa es la fundamentación. Le voy a pedir a, no sé en qué hora van a hablar ustedes dos, ahí está Gerardo Caetano, que comience el elogio, que esa es la palabra, esta vez es una palabra equivocada, está vinculada con la muerte, yo prefiero usar, lo que va a haber es un elogio con E mayúscula de la figura de Lisa Sala de Guerra. Adelante, Lisa Bloque de Guerra. Adelante. Buenas noches. En verdad, es mucho más que un elogio lo que le debemos a Lisa. Es un honor y es algo que uno debe agradecer muy particularmente. El hecho de poder estar aquí, en esta celebración de la cultura, que es el marco para el otorgamiento del doctorado honoris causa a Lisa. Esto forma parte de los rituales universitarios. Como ha dicho el rector, no son muchos los compatriotas y las figuras del mundo que han merecido en distintos momentos este reconocimiento. Y creo que la universidad hace bien en registrar el rigor del análisis que debe preceder el otorgamiento de un título por honor, que de eso se trata. No puedo dejar de recordar cuando tengo la felicidad de poder participar del reconocimiento a Lisa, que también la vida me dio la gran alegría de poder participar en el reconocimiento del doctorado honoris causa de José Pedro Marrano, mi maestro, en una noche inolvidable. Esta también para mí será una noche inolvidable, porque en primer lugar tengo una profunda admiración por Lisa. La he tenido desde hace muchísimo tiempo, cuando ni siquiera nos conocíamos, pero cuando yo conocía bien la leyenda de Lisa, y la conocía tal vez a través del mejor AEDA, de los mejores AEDAs, sus alumnos, que una y otra vez construían su marco cultural, construían sus clases, construían sus proyectos a partir de enseñanzas de Lisa. Creo por ello que es de enorme y estricta justicia el otorgamiento de este título. Y hay que referir algunos de los hitos de esta vida cultural absolutamente excepcional. Uno de los primeros no es nada menor. En 1960 Lisa obtiene el título de profesor en idioma español en el Instituto de Profesores Artigas. Y yo sé, ella lo ha dicho muchas veces, que el IPA ha tenido en su vida una significación extraordinaria, y que ella forma parte de ese IPA
legendario que tanto nutrió a la Universidad de la República, pero que tanto nutrió a la República. Un IPA en el que había que dar examen de ingreso, había cupos, y salvar ese examen de ingreso era realmente una prueba gigantesca, tal vez desmesurada, sin duda desmesurada, pero al mismo tiempo de ese IPA, con esas pruebas desmesuradas, salieron figuras absolutamente excepcionales. Luego fue docente del IPA. Y en verdad ya lo era antes de ejercer, porque si hay algo que define a Elisa Bloch es que es docente de docentes. Ella ha dicho en más de una oportunidad que su primer compromiso es con los alumnos. Y que lo diga Elisa Bloch, con la enorme obra que tiene, con su compromiso vital con la escritura, con algunos temas cruciales, pero que recuerde una y otra vez que su principal compromiso es con los alumnos, yo creo que forma parte del perfil de quien hoy honramos. Luego fue catedrática de Semiótica y Teoría de la Interpretación en la licenciatura de Ciencias de la Comunicación, de la cual fue directora entre 1996 y 1999. La gestión universitaria, en años muy difíciles, donde, créanme, la licenciatura de Ciencias de la Comunicación tenía muchísima fama de ingobernable. Se le tenía un enorme temor. Y yo cuando me enteré que Elisa Bloch había aceptado ser directora de la escuela, temí por su vida. Y sin embargo, fue la mejor directora, porque supo construir la gestión y el gobierno de un colectivo difícil sin mandar, gobernar sin mandar, a partir de la referencia cultural, a partir de la transmisión de valores, a partir de significar la sabiduría. Entonces, Lisa, yo creo que inventó otra forma de cogobierno. Un cogobierno construido desde un liderazgo cultural extraordinario. Y de pronto, no lo sabíamos, fue una maravillosa gestora de una escuela que por entonces tenía un destino incierto y que hoy está en esta facultad preciosa y está pujante y tiene futuro. Si todo eso hoy celebramos desde la Universidad de la República, también es por Elisa Bloch en su gestión como directora en aquellos años difíciles. Actualmente es catedrática de Fundamentos Lingüísticos de la Comunicación en esta casa. Y sé perfectamente el respeto inmenso que le despiertan sus alumnos. Obtuvo tardíamente el doctorado, en el año 83, como se ha dicho, en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, con una tesis sobre la retórica del silencio, que luego se publicaría en francés y en español, y que en su edición en español, en México, obtendría el premio Xavier Villaurrutia, bajo la categoría de ensayo. Hizo su tesis bajo la tutoría nada menos que de Gerard Genet. Y, como ella ha contado más de una vez, pudo tener de tutor a Roland Barthes.
pero por más de alguna razón prefirió a Gerard Genet. Ha sido profesora visitante y ha dictado conferencias y seminarios sobre temas de su vastísima obra. ¿Cuál es la disciplina de Lisa Bloch? ¿Cuál es el género que cultiva Lisa Bloch? Y ahí le voy a tomar prestada una definición a Lisa, que cuando hablando de uno de sus maestros, de la que fue la alumna predilecta, cuando hablando de Carlos Real de Azúa, dijo: ¿cuál es el género cuál es la disciplina? Es un género inclasificable. Lo mismo vale para ella. Y no desde un atajo a la interdisciplina como mezcla, que a veces termina en mezcolanza, sino como la profesión del rigor, pero al mismo tiempo el aliento a la curiosidad. Lisa siempre ha sido una gran curiosa y siempre ha dado viento a la curiosidad. Por eso, para entender la lengua, ha tenido que ir a la semiótica. Para entender a la teoría literaria, ha tenido que ir a la literatura comparada. Y también ha tenido que bucear por la hermenéutica y por la historia, como no podía ser de otro modo. Ha obtenido becas sumamente prestigiosas, la beca Guggenheim y la Fulbright. Y sus temas han sido muy variados. Hace poco me regaló una reedición con un prólogo de Luis Blanqui. Y allí, bueno, redescubre el sentido del prólogo. Ella ha sido en muchas oportunidades prologuista, traductora. Ha editado obra, comprometiéndose con personas y con temas, comprometiéndose con figuras entrañables de la cultura uruguaya, a las cuales muchas veces rescató del ostracismo. Y en ese caso no puedo dejar de nombrar particularmente que rescató del ostracismo a una figura gigantesca de la cultura uruguaya, frente a la cual todavía tenemos muchas deudas, que es Emir Rodríguez Monegal. También lo hizo con la Ford, pero también trabajó asuntos claves de su vida, de su peripecia, como los asuntos del totalitarismo que había vivido, que estaban marcados en su vida, buceando en torno al cine, buceando en torno a la peripecia de Bioy Casares en el Uruguay, una enamorada de siempre de Jorge Luis Borges. Pero además tuvo obra mayor, una última o penúltima, porque está escribiendo dos obras, una que se va a publicar en francés y la otra en alemán. ¿Podremos alguna vez decir la penúltima? Siempre habrá un tesoro que... Pero la Universidad de la República y la CSIC publicaron derroteros literarios, temas y autores que se cruzan en tierras del Uruguay. Es de muy fácil acceso. Aunque la universidad muchas veces tiene sus publicaciones en la clandestinidad, buscando y buscando y buscando, uno llega. Créanme que vale la pena buscar esto, vale la pena. Pero también
desarrollado entre sus temas algunos grandes asuntos. Por ejemplo, la política de la desaparición. Por ejemplo, la representación verbal y visual, las relaciones con el espacio y con la escritura, la recurrencia de las citas y de lo que ello supone, la correspondencia entre el mostrar y el decir, la incertidumbre. Y también, por supuesto, como no iba a ser, también ha trabajado y vive en torno a las redes, a la significación de las redes, sin entrar en ese atajo facilongo de festejarlas, sino de entrar y salir, y de cuidarse, y de aprovecharlas. Pero de cuidar de que, como ella misma ha dicho, que la invasión interminable de mails y de chats no impidan que escuche su música, no impidan que escriba, que lea. Es una intelectual absolutamente excepcional, de proyección internacional. Se la conoce en el mundo. Y hoy más que nunca eso es valioso, muy valioso. Pero ya era una figura, un intelectual de proyección internacional cuando no era tan común. Y eso llevó a que pudiera traer al Uruguay, bueno, a figuras gigantescas de la cultura contemporánea. Derrida, Bakhtin, Gombrich y tantos otros, inscribiendo a la cultura uruguaya en el mundo, donde siempre tiene que estar. Tiene una producción escrita gigantesca, de esas producciones que uno dice caben en varias vidas. Como vimos, se comprometió con la gestión, pero su primer compromiso, reitero, su primer compromiso, yo creo, y es difícil decirlo, pero su enorme legado, el que la hará realmente inmortal, es lo que le ha dado a tantas y tantas generaciones de alumnos. Ha habido un compromiso institucional muy marcado, pero siempre cimentado en un compromiso mayor con la cultura. Por eso pudo ser, y sigue siendo, quien nos transmite que Carlos Rey de Azúa está vivo entre nosotros y que podemos redescubrirlo. Y que Carlos Rey de Azúa había descubierto sin saberlo el Internet hace 50 años, porque aquel pensamiento adolescente era porque él escondía aquello que se decía que de él se creía que había leído todos los libros. No, en realidad él había descubierto el Internet y lo tenía oculto en su casa. No puedo dejar de mencionar algo que forma parte inherente de la personalidad de Elisa, que es su viva representación de todo lo que significa el mundo judío, su alta cultura, su compromiso, su condición de víctima, la historia terrible que marcha en sus alforjas. Verla a ella y ver su cultura y leer su obra es registrar esa gran contribución que generaciones y generaciones de judíos le han dado al Uruguay y le siguen dando al Uruguay. Ha sido, y esto es excepcional también, una constructora de redes como anáforas. Y aquí valga un señalamiento, aprovechando de que está la decana
y aprovechando de que está el rector. Anáforas necesita más financiamiento. Mucho más financiamiento. Porque Anáforas es una aventura uruguaya por el mundo. Que cuando uno se entera cómo se construyó y cómo vive en la transformación permanente de su repositorio, en donde hay tesoros, tesoros para aprender, tesoros para investigar, tesoros para jugar, para entretenerse, tesoros para conservar vivo el pensamiento, tesoros para interactuar. Cuando uno se entera cómo se construyó Anáforas, pero también cómo se renueva Anáforas, y cuando a veces se entera, no sin indignación, que a veces está en peligro, digo, si el Uruguay no sabe jerarquizar este tipo de construcciones, realmente temo por el Uruguay y temo por su futuro, y no estoy exagerando, créanme, no estoy exagerando. Y si no, esta noche, como un homenaje a Lisa, pero como un homenaje al Uruguay, vayan al sitio de Anáforas y vean los tesoros que allí nos están esperando a todos. Yo termino. Hoy es un día de celebración de la cultura. Y hoy es un día muy importante en la vida de Elisa. Y no porque Elisa necesite el doctorado honoris causa, sino porque Elisa tiene, y ahí está nuestro compromiso, a Elisa la necesitamos mucho tiempo más. Elisa tiene en sus alforjas muchísimo que dar, y para eso Elisa necesita a su familia, necesita a sus hijos ingenieros, necesita que ese amor largo, maravilloso, que siempre admiramos, de Isaac, que hoy no está, pueda reconstruirse y reconfigurarse en el amor de su familia y de quienes de algún modo también, por lo menos, queremos ser. Y una manera de tener a Elisa por mucho tiempo más, de referir eso que casi es un reclamo egoísta, es registrar en sus mismas palabras un destino absolutamente certero, que ella sabe mejor que nadie que ella aguarda. Y lo voy a leer de uno de sus últimos reportajes, y con esto termino. Qué mejor que terminar con palabras de Elisa. Más que las publicaciones, coloquios, conferencias y demás actividades, son los cursos, los estudiantes los que tienen la prioridad absoluta. Siempre fue así, y no creo que esté demasiado equivocada. Y el entrevistador le preguntó, ¿lee? ¿Lee? Y dice Elisa, preferiría leer mucho más, pero me temo que escribo más de lo que leo y me pesa. Esperemos que la eternidad en el paraíso no depare el espacio, sino el tiempo para leer. Tal vez ya sabes que según los judíos el paraíso no se diferencia de una biblioteca,
Según las interpretaciones de las escrituras, el pardés, que le da nombre, es un jardín, un huerto, pero también un acrónimo que se forma del nombre de las varias lecturas que requiere el texto sagrado. Cada una de ellas recibe un nombre cuya letra inicial forma ese acrónimo, forma esa ficción, pero prefiero aceptarlo como una creencia. En Poema de los Dones, un poema de Borges muy conocido, escribe: yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Conocía muy bien Borges la cábala y sin duda conocía el futuro de esa antigua metáfora. Y su entrevistador seguramente, a pasos del paro cardíaco, le dijo, seguramente buscando la certeza que solamente puede dar la sabiduría más profunda: ¿quiere decir que todos nos encontraremos algún día en esa biblioteca? Y Lisa, profeta, pero de la mejor manera, terminó el reportaje diciendo: claro que sí, leyendo, con música y con la esperanza de que lleguemos a entender. Muchas gracias. Muchas gracias. No voy a buscar no repetirme con lo que le ha dicho Gerardo muy bien, pero evidentemente hay conceptos que en algo se pueden superponer. Cuando algunas personas presentamos esa carta pidiendo el honoris causa, tal vez hubo algún sorprendido por la variedad de orígenes, y les puedo asegurar que muchas otras personas lo hubieran querido firmar. Lo que pasa es que se hace un trámite no tan largo y se entrega, pero varias personas me expresaron su voluntad, o su adhesión, o su alegría, sobre todo, de que el honoris causa hubiera sido presentado. Gente de muy distintas disciplinas, como la propia comunicación, pero también las letras, las artes, la arquitectura, la música, las ciencias exactas y naturales, las tecnologías. También no solo universitarios, personas, ciudadanos, uruguayos o ciudadanos del mundo, que lo endosaron con su voluntad. Creo que estamos respondiendo a un espíritu que estaba en un conjunto muy grande de personas uruguayas y no uruguayas. Creemos que el reconocimiento corresponde a total cabalidad a lo que tiene que ser un honoris causa de la universidad, y que honra no solo a quien lo recibe, sino que honra a la propia institución, a la universidad, el tener a Lisa Bloch de Beer entre sus miembros. Es realmente un orgullo, una alegría, una constante alegría que se expresa en sus clases. Es también un reconocimiento a la Facultad de Información y Comunicación, tan joven y que ya tiene un honoris causa, porque lo tiene que tener, y se crea al impulso de gente como ella. Esta facultad, creada recientemente, desde su creación ya va mucho más allá de la juxtaposición de dos servicios, como podría ser comunicación y bibliotecología y arqueología, sino que ya tiene múltiples relaciones con otras facultades, expresadas en unidades asociadas, y el hacerlo aquí, el acto, tiene un fuerte contenido simbólico, porque reconocemos una persona que contribuyó a la construcción de esta casa. A la construcción de esta casa espiritual, que es la casa de todo el mundo. Todas las casas de la universidad son de todo el mundo, pero esta casa maravillosa, magnífica,
construida para la joven facultad, muestra también un reconocimiento de la universidad hacia esta facultad, hacia sus miembros. Y el reconocer a uno de sus miembros, el enfocar la luz en uno de sus miembros, es también reconocer a la facultad, reconocer la labor intelectual, que es de muchos y que se plasma en una facultad que tiene también esta sede. A veces, cuando la gente ve estos edificios, dice, pero la universidad está bárbara, como que estamos nadando en la abundancia. Y esto no significa que estemos en la abundancia, precisamos mucho más, hay muchas que no podemos hacer, pero sí significa, creo, que lo que la sociedad nos confiere lo invertimos bien. Lo invertimos en forma digna, en edificios, pero también digna en conocimiento, en personas que sabemos o tratamos de saber lo que es la calidad. Yo agradezco profundamente que se me haya confiado a ser parte de esta fundamentación, lo que hago con el mayor gusto, pero tal vez sin la mayor especialización, y les pido disculpas por alguna imprecisión que pueda cometer. Esta misma diversidad de lo que firmamos, de lo que hacemos el reconocimiento, yo creo que muestra la universalidad de la obra de Lisa Bloch de Beer, como corresponde a lo que es una universidad. Universidad es universal, tiene que aspirar a lo universal. Quisiera destacar algunos rasgos de su labor intelectual. Uno de ellos, que yo creo que ya está plasmado, probablemente estaba desde antes, pero ya está plasmado en el tema de sus tesis, nada más una retórica del silencio, el procedimiento de la lectura literaria, pero se plasma a través de toda su obra, que es atacar temas centrales, temas nucleares, temas importantes. A veces uno ve obras sobre temas relativamente accesorios o relativamente de detalle. Cuando uno se mete en temas importantes, centrales dentro de las disciplinas, eso requiere erudición, requiere profundidad y requiere audacia intelectual. Son este tipo de temas y este tipo de trabajo el que genera aportes relevantes en términos de la fertilidad para el pensamiento que ocurre después. En muchas áreas del conocimiento humano, y no solo en las letras, yo diría en las matemáticas también, por ejemplo, que no versan sobre la realidad del mundo, no se dedican a la física. No se describen fenómenos, más bien se crean fenómenos. Y los fenómenos que se crean en el pensamiento se miden, cuando es profundo, por la fecundidad del pensamiento posterior al que da lugar. Esta reflexión intelectual y este estilo personal de la profesora Bloch se caracteriza por siempre un gran rigor y una enorme independencia y libertad de criterio. Independencia de grupos, de cofradías, que a veces existen en el ámbito intelectual, y también de cualquier forma de poder. Ese tipo de independencia es una cualidad paradigmática que deben cultivar las universidades. Y ese tipo de independencia a veces acarrea cierto nivel de soledad, pero también acarrea este tipo de compañía como la que estamos rodeados. Antes de empezar, nos transmitíamos un poco nuestros respectivos nervios, y yo pensaba, pero esto también es un acto amistoso. Está la profesora rodeada de sus alumnos, de sus discípulos, de su gente, de todos nosotros somos su gente, y le estamos expresando esta admiración. Su producción intelectual es enormemente profusa, como dijo Gerardo, y abarca muchísimos campos. Yo no diría que hay un campo de especialidad, diría tal vez que la gran apuesta es entender, empezando por el final de lo que decía Gerardo, entender. Y el lenguaje, los lenguajes, son una manera de entender o de expresar lo que entendemos, y son además el soporte del pensamiento. Cuando digo los lenguajes no me refiero solo a distintos idiomas, como decimos habitualmente, sino al lenguaje del cine, al lenguaje de la imagen, en lo que se juxtaponen el tiempo y el espacio. Y el lenguaje, al que llamamos habitualmente lenguaje articulado, se alía con otra forma de transmisión. Sus análisis resultan particularmente iluminados en esta búsqueda de entender por la filosofía, la retórica, la lingüística, la filosofía, la teoría del lenguaje y la comunicación, y generan perspectivas epistemológicas novedosas, entre otras cosas, por la contemplación desde campos cruzados.
es decir, alguien que analice la publicidad a través de la teoría literaria, además de tener un gesto de audacia, es posible que encuentre cosas nuevas. Y no se trata de la interdisciplina de mezclar, sino de la interdisciplina de generar métodos novedosos desde otras visiones. Esta investigación, interpretación hermenéutica en la obra de Lisa se aplica a obras de la antigüedad más clásica hasta la actualidad, como las redes sociales, como la electrónica, y combinan todos esos lenguajes con especial predilección, lo diría, con especial disfrute en el cine. He estudiado a muchos autores nacionales con lecturas propias, originales, a veces heterodoxas, y como decía, cruzadas por otras áreas. Muchas veces de los no más famosos, y que a veces corren el riesgo de ostracismo o de olvido, como Jules Laforgue, que se citó en mi Rodríguez Monegal, o Carlos Real de Azúa, amigo y maestro. Y extranjeros, algunos enormemente conocidos como Borges, y siempre tuvo algo nuevo que decir sobre Borges, y directamente a Borges, y algunos no tan conocidos como el Auguste Blanqui, un intelectual francés, también bastante universal en su conocimiento, que habla desde los planetas hasta las letras, y que escribe mucho en la cárcel. Cito algunos de sus libros con algún comentario. Por ejemplo, Derroteros literarios, que citaba Gerardo, Tierras y autores que se cruzan en tierras del Uruguay, que es como un paseo, justamente, como un derrotero a través de varias obras. Uno que tiene que ver con lo que hablábamos de las redes, medios, pantallas y otros lugares comunes, sobre cambios e intercambios verbales y visuales en tiempos mediáticos. Este es un libro editado en 2009. Borges o la pasión de una cita sin fin. Borges o los gestos de un vidente ciego. Aquí presentó también una teoría de la lectura basada en una hermenéutica de la literalidad. Jules Laforgue o las metáforas del desplazamiento. Muchos de estos fueron publicados también en otros idiomas. En particular, su tesis, Una retórica del silencio, funciones del lector y la lectura literaria, o funciones del lector y procedimientos de la lectura literaria, fue publicado originalmente en inglés, en francés originalmente fue publicado también en inglés, y en español, la primera edición española es de la editorial Siglo XXI, y ganó ese premio que nombró Gerardo, el premio Xavier Villaurrutia, que para que lo midan, me parece interesante decir que sus primeros premiados fueron Pedro Páramo en la categoría novela, todo el mundo sabe quién es Juan Rulfo, y El arco y la lira de Octavio Paz en la categoría ensayo. Eso da una medida, y hay muchos premiados muy famosos que no voy a entrar a citar. En esta tesis de doctorado, que bueno, fue adaptada para la escritura, el libro está basado en la tesis, se estudia también una teoría de la lectura que se aparta de la teoría de la percepción estética, que era la que estaba en boga en ese momento. Ediciones, también muchas, la de Blanqui, por ejemplo, que ya cité, sobre mi Rodríguez Monegal, y muchas tantas. Fui invitada por muchas universidades, no solo a dictar conferencias, sino, yo creo, a hacer lo que le conferimos, cuando una universidad citamos a alguien para constituir un tribunal de un cargo, para sumar profesores a la universidad, le estamos poniendo en sus manos parte de nuestro futuro. Ella ha sido invitada para integrar tribunales en varias universidades de la región y a dictar conferencias en la UBA, que es nuestra vecina y hermana y de muy buen nivel, en varias brasileñas como Campinas, Río de Janeiro, Minas Gerais, en varias italianas como Florencia, Pisa, en varias francesas como Sorbona, París 3, París 8. Quisiera citar la Universidad Hebrea de Jerusalén, también la de Yale, la de Buffalo y muchas. Entre publicaciones locales, quisiera destacar por su contribución intelectual y por que implica personas muy queridas, la revista Maldoror, impulsada por el recientemente fallecido y tan afectuosamente recordado Carlos Pellegrino, que también incluyó siempre obra plástica relevante, por lo cual también muchos artistas plásticos me comunicaron su alegría
porque conocen la obra, y tuvo en la doctora Bloch un respaldo esencial, ya que integró el comité editorial de la revista junto con Carlos Pellegrino y con Miguel Ángel Campodónico. Contribuyó, como se dijo, a la creación de esta licenciatura. Yo personalmente la conocí cuando estaban en la calle, en Boulevard Artigas, en la hermosa casa Art Déco, que era hermosa pero era insuficiente para las necesidades de espacio, y me alegro de verla ahora en esta sede después de haber pasado también por Leguizamón. Nació la licenciatura de la Facultad de Derecho, fue impulsada por decanos como Pérez Pérez o Yeltsin Vidal, y se constituyó primero en una licenciatura dependiente del Consejo Directivo Central. Lisa Bloch de Beer integró la licenciatura desde su regreso al país y organizó seminarios, en particular un seminario que al final fue llamado diseminario porque la gente no pudo venir toda junta, pero vino gente tan importante como Emil Rodríguez Monegal, Derrida, Gillis, Geoffrey Hartmann, Alphonse Naut, no sé si estuvo en ese o estuvo aparte, Christian Metz, Phyllis Miller, Richard Morse, entre otros que no siempre vinieron al mismo tiempo. En ese caso fue como una época que fue evidentemente fundacional para la licenciatura, porque se congregó a personas importantes y publicaron después sus contribuciones. Lisa Bloch sucedió en esa dirección a Roque Faraone, que lo saludé al entrar, que también dirigió esa casa con sabiduría, generosidad y buen criterio. Creo que vale la pena reconocerlo. Y cuando yo la conocí fue porque Lisa llamó a la Facultad de Ingeniería porque precisaban un curso en temas de tecnologías de la comunicación, que yo asumí personalmente. Y en ese momento reconocimos sin mayor sorpresa, que su hermana había sido amiga de mi madre, porque venían de esas primeras generaciones, primera generaciones del Instituto Artigas. Mucho más tarde, cuando la licenciatura ya se alojaba en Leguizamón, se propuso la creación de esta facultad y nuestro decano, Héctor Cancela, hizo aportes importantes, señalando la fecundidad que podía haber entre cruzar la comunicación con las telecomunicaciones, la información con la informática. Lo digo en forma un poco esquemática, es más rico que eso. Y nuestra querida compañera, la profesora María Urquhart, fue la primera decana de esta casa, lo cual fue un aporte muy importante. Acompañada, ella siempre lo dice, lo pude hacer porque me acompañaron bien, acompañada por los docentes de esta casa. Evidentemente nuestros caminos se han cruzado varias veces, no es raro, la archivología tiene mucha relación con la ciencia de la información, y ese entrecruzamiento está plasmado en unidades asociadas que existen desde la creación de esta facultad. Sus clases, ya citadas en la licenciatura, en particular el seminario de Fundamentos Lingüísticas de la Comunicación, yo creo que tuve a veces oportunidad de asistir, y me gustaría asistir a muchas más, son un ejemplo de docencia creativa, de docencia constantemente creativa, en que cada estudiante se siente participante y actor. En que hay un programa, sin duda, o más bien un plan del año, pero a la vez la clase se modifica según las intervenciones de los estudiantes. Y la docente encuentra en cada intervención, que viene muchas veces desde culturas muy diversas, como en todos nuestros cursos, hay estudiantes de culturas enormemente diversas y distintas miradas, la profesora en cada una encuentra algo de interés, y lo encuentra y le saca partido a cada intervención porque realmente las considera con genuino interés y respeto de su parte. Queríamos resaltar esa incondicional fidelidad a la enseñanza de grado. Durante toda su trayectoria hizo y no abandona nunca la enseñanza de grado, y a la educación pública. Ha sido iniciadora de disciplinas que no tenían antecedentes en los planes curriculares y a veces no tenían antecedentes en la cultura nacional, como la semiótica, la teoría literaria o la teoría de la interpretación. Siempre lo hizo, no puede ser de otra manera, con un agudo espíritu crítico, sin afiliarse en forma snob a ninguna teoría, cosa que a veces ocurre en los ámbitos intelectuales,
y estimulando también la visión crítica de sus discípulos e interlocutores, con un espíritu siempre de fineza y de libertad de pensamiento. Ya hablé de muchos visitantes, quisiera citar algunos porque por su intermediación visitaron el Uruguay muchas personas importantes, por su intermediación y por su hospitalidad de ella y de su esposo Isaac y de su familia, y desde allí aportaron a la cultura nacional y a la Universidad de la República gente como Jacques Derrida, ya nombrado, Eugenio Barba, maravillosa persona de teatro, Alfredo Grieco y Babio, Waldis Gumbrecht, Jean Messier, Adolfo Bioy Casares, Haroldo de Campos, Jean-Michel Dizan y Anne-Marie Autissier, Didier Ribon, Tania Franco Carballal, Gérard Genet, que tuvo su director de tesis, Geoffrey Hartmann, ya lo nombré, François Jost, Alphonse Naut, Alfred Macadam, Jean-Pierre Martin, Tomás Eloy Martínez, Christian Metz, persona del cine, Gilles Miller, ya nombrado, Richard Morse, Eduardo Rinesi, Mauricio Seligman Silva, Michel Serres, entre otros, que se darán cuenta de que los nombro no para hacer gala de nombres, sino para convocar su presencia y su recuerdo, porque son personas queridas, muchos de ellos son grandes amigos de Elisa Bloch de Beer, que tuvo la suerte de conjugar la colaboración intelectual con la amistad y la hospitalidad, que siempre es una alegría. Para cerrar, porque no quiero extenderme en lo ya dicho, quiero citar, aunque sea otra vez y con el mayor espíritu propagandístico, propaganda en el buen sentido de la palabra, el sitio Anáforas, que no dudamos en calificar de magna obra, gente que somos más bien, le rehuimos a las palabras grandilocuentes, pero es una magna obra, hecha a través de generaciones y que reúne comunicación y bibliotecología y archivística, es decir, ya alía las partes fundantes de esta facultad, pero que también se reúne con las ciencias. Han trabajado gente de ingeniería en los motores de búsqueda, en la organización, y esperamos seguir trabajando. Contribuye al lugar del país internacionalmente. Hay muchas personas, incluso a veces no son de la universidad, y me dicen, pero ustedes saben que está este sitio, sí sabemos, pero a veces no le hacemos la propaganda que deberíamos. Ustedes saben que existe tal cosa, y desde otros lugares saben que existe tal cosa, y que reúne la principal obra literaria del Uruguay y reúne también una riquísima colección de prensa uruguaya, alguna que no siempre sabíamos que existiera, y que la reúne además en forma muy rigurosa, muy cuidada, con interpretación de los textos, de tal manera que no se trata de meras imágenes de hojas, sino que se puede buscar en ellas, según criterios. Los antropólogos dicen que el nacimiento de lo humano, el fenómeno humano, es la aparición de una gramática, más que las herramientas. Las herramientas hay animales que yo logran usar herramientas, pero la gramática, el lenguaje, es lo humano y consiste en reglas que permiten componer a partir de limitadas palabras infinitos pensamientos, que permiten el pensamiento lógico. El pensamiento más matemático también se asienta en el lenguaje, y el poético y el publicitario se asienta en él la capacidad de entender. Estas reglas permiten también la improvisación, como se puede improvisar en jazz. Se puede improvisar porque hay cánones, porque hay reglas. Eso permite la creatividad. Debe ser por eso que Elisa Bloch de Beer, a través de caminos donde se encuentran el azar y la improvisación creativa, también tiene un hilo conductor clarísimo, signado por su independencia, su generosidad y su erudición. Por todo esto, la universidad reconoce en ella a uno de sus integrantes directos y le confiere este título de doctora honoris causa. Muchas gracias a quienes han hecho el elogio de Elisa Bloch de Beer.
Yo le daba el título que le avisé que era el orden que estaba aquí. Esto es un papel con un sello muy sencillo. El papel supone que viene, está totalmente documentado, está inscrito en los registros de la veeduría. Porque veo a cada uno de ustedes, a cada uno los reconozco, y realmente me impresiona ver gente de distintas generaciones y de distintas procedencias, todos reunidos acá. Realmente, rector, muchísimas gracias por su reconocimiento, pero por hacerlo acá en esta sala, que realmente nos complace muchísimo, y las palabras de agradecimiento las voy a desarrollar a lo largo de una tal vez demasiado larga intervención, y les pido cierta indulgencia por todo lo que escucharon. Sí, me dejan sin palabras, pero dejarme sin palabras a mí cuando el tema es la palabra realmente va a ser un poco problemático, y ustedes van a acompañarme a tratar de solucionar este problema. Quiero empezar por agradecer, por reiterar mi agradecimiento, mi mayor agradecimiento al señor rector, por lo que decía era la generosidad de su reconocimiento, del reconocimiento de la universidad, en las palabras, y por hacerlo acá en nuestra casa. Doble agradecimiento. Quiero agradecer también a nuestra decana, Gladys Sereta, que con esa firme serenidad está llevando adelante tantas cosas. Muchas gracias, Gladys. Quiero agradecer a María Simón, y eso de la gramática me parece que es un poco heredado, no solo del antropólogo al que referías, sino de tu mamá, señora Galici de Simón, ¿no? Una maravillosa profesora de idioma español. ¿Así? Mejor que no. Que realmente fue muy amiga de mi hermana Paloma, a quien también agradezco tanto. Traté toda mi vida de imitarla, creo que no lo logré. Quiero agradecerle a Marita Urquhart por la iniciativa, a Susana Mayo, también a Gerardo Caetano, que deja sin palabras no solo a mí, a todos así, una especie de retórica del silencio, que sería de aplicar en este caso. En nombre de los estudiantes, de los egresados, de los colegas, quiero agradecerle especialmente a Federico Beltramelli, estudiante de esta casa, egresado de aquí, profesor, flamante doctor. Gracias, Federico. Por anáforas, quiero agradecer a los que están aquí presentes: Arturo Rodríguez Peixoto, Maximiliano Basile, Rodrigo Yáñez. Mariana no la veo, ¿no vino? Va a llegar, bien. Y a todos los estudiantes que han colaborado y que siguen colaborando, Alejandro, bueno, todos los que
los que veo desde aquí realmente, que son los realizadores de Anáfora, pero no solo los que animan Anáfora también, porque hay un compromiso muy grande. Ellos no introducen en el sitio nada que no conozcan, y entonces, bueno, para nosotros es muy importante, y los estudiantes que se comprometen con cada uno de los casi 100 autores que tenemos. Quiero agradecerles a mis padres, Juan y Rosa. A Paloma decía, a sus hijos, a mis hijos, Daniel, Gabriel, Laura, Cristina, a sus hijos. No los nombro a los nietos porque son muchos, muchos por suerte, que sean más todavía. Quiero agradecer también a René, que está aquí presente, a Luz, a mis sobrinos, a sus sobrinos. Y quiero agradecer especialmente a mis profesores. Gerardo nombraba, hacía referencia a una época heroica del Instituto de Profesores Artigas, y ellos fueron pilares, y realmente nuestro reconocimiento por lo que fue esa exigencia rigurosa, pero además tan convincente de cuáles eran los objetivos, formar docentes. Muchas gracias por haberlo tenido presente. Mi agradecimiento a Rodríguez Monegal, a Carlos Real de Azúa y a tantos otros. Quiero agradecer también a la Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay, APLU. Acá hay algunas personas presentes y realmente son mis colegas de toda la vida, y les agradezco muchísimo que estén acá. A Isaac, siempre a Isaac. Recibo y comparto este reconocimiento en su nombre de adorable memoria. Viví con él. Apenas si sobrevivo ahora. Siento que no debería terminar de agradecer, que cuando esté por finalizar, y no es una amenaza, volveré al principio, para que mi reconocimiento sea circular e interminable. Hoy me interesa además reflexionar sobre la acción de agradecer, sobre esa suerte de acción de gracias laica que la lingüística también aborda, y lo veremos. Sin embargo, mencionaré antes 2 o 3 temas, o tal vez sean uno solo, aspectos de una misma preocupación relativa a nuestros estudios de comunicación que nos inquietan y comprometen. Solo me limitaré a enunciarlos. Ante los desbordes de una comunicación en explosión, tan contradictoria como incontenible, alarma la creciente incomunicación que esa explosión produce. Si bien los dispositivos móviles y las muy útiles prestaciones que facilitan resuelven numerosas urgencias, por la misma vía se ha impuesto un simulacro de diálogos mediados por aplicaciones de nombre casi impronunciable en nuestra lengua, que progresivamente sustituyen las afinidades en lugar de sustentarlas. Aunque ese simulacro aparenta estrechar los vínculos personales, una cierta pereza, una indolencia más bien, los abrevia y los descuida, apuntando trazos rudimentarios en un espacio en fuga, donde deambulan los hablantes, quienes teniendo interlocutores a la vista y muy a mano, se alejan cada vez más. Otra inquietud que nos concierne en tiempos de lamentada diversidad es la invariabilidad temática de estudios y planteos, decía el otro día, ¿no? La insistencia en muy pocos autores, en sorprendente contraste con la profusión de bibliografías tan accesibles como inabarcables. Esa redundancia se agrava en nuestras disciplinas, donde el culto a escasos nombres sumerge y suprime a muchos más. Se da como una inercia que obliga a formular enunciados semejantes, que uniforman el pensamiento fijándolo en estereotipos, estableciendo una especie de canon, produciendo reflejos más que reflexión. Hace décadas, cuando en la escuela primaria se utilizaba un texto único, algunas personas lo tendrán presente, así se llamaba, texto único, ya resultaba restrictiva y molesta esa unicidad.
Hoy el malestar se prolonga en una melancolía blanda, sin mayor resistencia, y me pregunto, ¿será inevitable que hablemos todos de lo mismo? Otra inquietud que ahora preocupa también, pero ya a gobiernos, instituciones y a investigadores de todo el mundo, es la creciente fabricación y difusión de noticias falsas. Si bien no son demasiado diferentes de las mentiras más viejas, bíblicas o griegas, paradisíacas o paradójicas, los fraudes recientes se propagan como verdades aceptadas por el elevado número de quienes las aprueban, como si la verdad se midiera por cantidad. No solo en las redes, las mentiras se repiten también en los medios. El engaño es tan viejo como la muerte, y para muchos de nosotros es su causa. Dado que el acto de hoy fue convocado con el fin de formalizar un título en latín, me permito recordar que desde hace 2 milenios, por lo menos, circulaba en esa lengua un adagio que dice Mundus vult decipi ergo decipiatur. El mundo quiere ser engañado, engañémoslo entonces. Maquiavelo aseguraba también en latín que si alguien quiere engañar, siempre encontrará a quienes quieran ser engañados. Alarmado con razón, el historiador Marc Bloch se había manifestado contra la propagación de las falsas noticias durante la Gran Guerra de 1914-18. Torturado, asesinado, muere en la Segunda Guerra Mundial. Mucho antes en Montevideo, Juan Carlos Gómez adelantaba: la calumnia no deja de ser un delito porque se presente en letras de molde. 1853. Más que la novedad, sería la ficción. La ficción parece trabar noticias y novelas en una misma noción, en francés, en italiano, en los hechos. Ya cité más de una vez a Balzac, que decía que si la prensa no existiera, no habría que inventarla. Me pregunto si solo se propuso parodiar el dicho de Voltaire: si Dios no existiera, habría que inventarlo. Sentía Abad Ferreira espanto y terror, son sus palabras, ante los daños de lo que es capaz la prensa, aunque no dudó en reconocer a sí mismo que es un bien, un inmenso bien. Había sido auspiciosa un par de años antes la incidencia de la prensa en el affaire Dreyfus, por sus acusaciones al antisemitismo practicado por la casta militar francesa en complicidad con gran parte de esa sociedad, por su heroica defensa a un capitán judío, Émile Zola, el escritor, fue asesinado. Las resonancias del affaire Dreyfus llegaron hasta estas tierras. Pedro Figari, como abogado, partió de ese caso para denunciar el error judicial, así lo llama, que se había cometido en Montevideo al inculpar al alférez Enrique Almeida del crimen de la calle Chaná, y gracias al alegato por el presentado logró que se le abstuviera. 1 año de diferencia entre la iniciación del affaire Dreyfus y la publicación del error judicial por liquidar. El temor recrudece en la actualidad y en muchos países cuando la bienvenida apertura de las redes se beneficia de un vacío legal y precipita un desvío abusivo y masivo de la democracia, cuando las enciclopedias en línea, las de mayor uso, que presumen de abiertas y plurales, favorecen a quienes las controlan, algo que no siempre se tiene presente. Según una reciente investigación realizada por el MIT, la propagación de las noticias falsas es mucho más rápida, más atractiva, más comentada que las fidedignas. Este informe es muy reciente. El titular del artículo que lo comenta dice: Fake news travel faster than the truth. Las mentiras viajan más rápido que la luz, sería una traducción libre. El conflicto es devastador. Se diría que se vuelve a concretar la estrategia urdida por un tal Goebbels.
Con todo se da una contrapartida. Al constatar la evidencia de tantas mentiras, se está encarando una reivindicada búsqueda de la verdad, que impugna el relativismo de versiones y vacilaciones ya bastante trasnochadas. Pero hoy decíamos, nos importa agradecer. No hace falta recurrir a conocidas teorías del lenguaje para entender que agradecer, además de expresar una acción concreta, solo por mencionarla, la cumple. Agradecer es también una forma de hacer con las palabras. Es uno de los llamados verbos performativos. La teoría no relaciona esa acción verbal, lamentablemente, con cosmogonías que atribuyen a la palabra la creación del universo, ni a los mitos que imaginan y relatan esa creación, sino simplemente se atiene a una categoría, esa, la de los verbos performativos. Bendecir, sentenciar, prometer, juzgar, declarar unidos el matrimonio, agradecer, son algunos de esos verbos. Son dichos, pero son actos, actitudes, acciones. Según sus bases, para que el acto performativo se verifique, basta con que se observe cierto ritual, que el verbo se conjugue en tiempo presente, en primera persona y en las circunstancias de legitimación necesarias. Pero los antecedentes de la verbocreación van más allá. De ahí que más que a la teoría habría que apelar a la poesía. Por eso me complace citar a Octavio Paz, poeta, que dedica a Roman Jakobson, lingüista, un poema en que define así la poesía. No es un decir, es un hacer. Todos saben que para los griegos, como también para la naturaleza, poiesis es crear, es hacer poesía. Cito mejor a Augusto y Haroldo de Campos, a ambos a la vez. Dicen así: la flor florece, el colibrí colibriza, y la poesía, poesía. Histórico e intemporal, fundacional y estético, particular y universal, el lenguaje remite a otras dualidades que determinan la condición más que ambivalente del ser humano, de ser humanos. ¿Cómo conciliar esas ambivalencias con la aventura de rescatar la pluralidad de voces que resuenan en una misma voz, exaltando la polifonía propia de la naturaleza coral de las palabras que siempre nos preceden, y viejas, muy gastadas, no llegan a perder todos los sentidos, siguen ahí. Las palabras los mantienen en silencio. La Tierra ha devenido sede de las comunicaciones, de movimientos acelerados que recorren el espacio terrestre o celeste, autos, trenes, barcos, aviones, drones. En Grecia, los he visto en Atenas, en la plaza Sintagma, los ómnibus exhiben el término metáfora, como decías tú, Joaquín, para distinguir los vehículos colectivos que, como las metáforas, trasladan el significado y pasajero lo desplazan de un término a otro. Diría un término, pero no. Bueno, pero al mismo tiempo y cada vez más, las comunicaciones ocurren sin desplazamientos, sin ningún movimiento. Cuanto más proliferan los equipos y dispositivos móviles, más extremo es el sedentarismo. Ante las pantallas gigantes o diminutas, movimiento cero. Son todas comunicaciones, las más dinámicas y aceleradas, o las más estáticas y más quietas. En el mejor de los casos, dinámicas o pasivas, ambas modalidades tienden a favorecer el deseable contacto de culturas y la diseminación de conocimientos que esos contactos promueven o toleran. Menos visibles, por debajo de las palabras laten significados desconocidos. Hace tiempo, Saussure, un célebre lingüista, sin llegar a superar sus prejuicios positivistas, rebuscaba anagramas cifrados en los versos de la poesía clásica griega y latina. Años después,
Igualmente suizo e intrigado por esos enigmas oraculares, Starobinsky, otro lingüista, médico, músico, historiador de las ideas, trataba de descifrarlos. Las palabras bajo las palabras es el hermoso título de su libro. Al margen de los áridos análisis estructuralistas o de las especulaciones desconstructivas, José Enrique Rodó dirigió una carta a una poeta argentina, elogiando, y lo cito, los velados secretos de la expresión poética, que son los que hay de más recóndito e incomunicable en cada idioma. La representación de las variaciones sentimentales e intelectuales que me modulan el discurso perturbaban en esos mismos años también a Bach Ferreira, quien se debatía contra las simplificaciones impuestas por la compulsiva linealidad de una escritura que solo dispone de muy escasos signos tipográficos para articular sentimientos y pensamientos. Deseando inventar sistemas menos esquemáticos, proponía introducir una convención que, semejante al pentagrama, representara acordes, acuerdos, recuerdos, registros sentimentales, sonoros y conceptuales que acontecen simultáneos, valorando la gama musical y emocional de la entonación. Tipográficamente hablando, como ironizaba Isidore Ducasse, habrá que conformarse y admitir que no solo la escritura, toda comunicación reserva su parte de sombra, ya que es imposible expresarlo todo. Desde sus remotos y fragmentarios aforismos, Heráclito advertía que la armonía no vista es mejor que la visible, pero no se refería a la escritura. ¿Podrían ser los secretos de la escritura homólogos al silencio de la voz? Así como un texto oculta otros textos, un silencio puede ocultar varios silencios. ¿Habrá alguna imagen menos congelada que la del iceberg en vías de derretirse para ilustrar los sentidos sumergidos de un presunto pacto previo y perdido inherente a la comunicación? Una indagación entre poética e informática similar a la búsqueda de inscripciones anteriores a las lecturas de ajados pergaminos descubriría rasgos que el antiguo palincesto no suprime ni muestra. A la luz de computadoras y de escáneres rondan fantasmas, atraviesan las capas textuales o las tectónicas. Desde allí emergen trazos, fósiles y reliquias de otras épocas. Reveladas por análisis espectrales, aparecen escrituras desvanecidas en documentos, inscripciones lapidarias casi borradas, pentimentos, creo que se dice arrepentimientos, y huellas en pinturas, murales bajo murales. Los procedimientos ultraespectrales relevan imágenes ignoradas a partir de investigaciones basadas en técnicas que sondean estratos enterrados bajo rastros de culturas superpuestas. Dicho sea de paso, debería sorprender la flexibilidad semántica de espectro, que significa tanto un fantasma que sobreviene a denunciar un crimen precipitando la tragedia, como las radiaciones electromagnéticas que emiten las sustancias. Es una práctica bastante frecuente que los títulos se formulen al final de una obra, de cursos universitarios, al final de la vida, y hoy es el caso. Pensé que un título adecuado para resumir estas incertidumbres sería La comunicación y la inevitable parcialidad de una verdad a medias. En realidad quería evocar así nada más que la afirmación de Michel de Montaigne cuando dice: la palabra pertenece mitad a quien la dice, mitad a quien la escucha. Insisto en la recuperación de esta vieja afirmación, no solo como mero ejercicio filológico, lingüístico, etimológico, sino por el inútil afán de encontrar en el pasado, más que un significado en desuso, la verdad original, nada menos, latente, que palpita en cada palabra. A diferencia de otras lenguas, la palabra original es ambigua en español. Por un lado se relaciona con el origen, digo el sentido original, pero en el uso corriente califica lo diferente, lo excéntrico, lo raro, lo extravagante.
En Paradojas de la Originalidad, ese título, Rodó observaba las contradicciones del lenguaje que entabla sin solución la universalidad del concepto y la deseada particularidad del sentimiento, revelando vestigios que hacen decir al hablante más de lo que el propio hablante quiere decir. Aún sin querer, quien habla hace presente el pasado, y sin intentarlo, alguien rescata significados que habían quedado olvidados. No siempre. Habrá sido solo una ficción poética, el deseo de Orfeo, su mirada retrospectiva, la dolorosa ilusión de desear ver al ser muy querido sin resignarse solo a escuchar con los ojos a los muertos. Para evitar el pesar de quebrantos personales, no es raro ampararse en referencias literarias ajenas. De ahí que recurra a esa coartada y vuelva a citar a Erasmo, un sabio humanista que en agradecimiento a Tomás Moro, su anfitrión londinense, le dedica su elogio de la locura, que en latín tituló Enconium Moriae, el elogio de un pensador que alaba y acusa la insensatez de un mundo al revés, demasiado absurdo. La locura es tan enfermiza, es a la que él elogia, que desvaría al punto de alabarse a sí misma, elogiando la mentira, la corrupción, la ambición inescrupulosa y cómplice de quienes saben pero que no quieren saber. Erasmo se divierte con la contradicción que ostenta su título, con el contraste de moron, que tanto en griego, en latín como en inglés significa estúpido o loco, y que asocia irónicamente, amistosamente, al apellido de Moro, de su amigo. Elogio de Moro, elogio de todo eso. Valiéndose del parecido entre ambos términos, Erasmo jugó con la carencia semántica propia del nombre propio y lo cargó con su ocurrencia. Es un recurso corriente, dado que el nombre no tiene significado, se aprovecha el vacío y se le otorga un significado, dos o más. A mediados del siglo pasado, en Londres, Eric Arthur Blair habría estado muy de acuerdo con quien pudo haber sido su vecino 400 años antes. Habrían celebrado juntos, Erasmo y Orwell, las ingeniosas dualidades del dichoso oxímoron, muy diferente del desquicio del double thinking, el desatino de pensar, de mentir y creer en la propia mentira. ¿Quién duda de los antecedentes irónicos, de las ambigüedades de la sabiduría filosófica, del doble sentido metódico, mayéutico, que cuestiona la meditación desde sus diálogos fundacionales? La ironía afirma y niega a la vez, la ironía socrática, dobla el pensamiento, lo burla, reivindicando además del humor el humus, el suelo, la tierra, en lo humano, ahondando la raíz verbal, vital, original del ser en la tierra. Nuestra tradición criolla no se aparta de esa sabiduría atávica y Miguel Ballesteros replica la creación del hombre en un capítulo de Gaucho Tierra, Aventuras de un hombrecito de barro. Uno de sus personajes, el escultor, muy orgulloso, termina de crear con barro la figura de un hombre, pero no sabe cómo llamarlo. Entonces le propone a Dios llamarlo Gaucho Tierra. El apelativo le viene al pelo de ese Dios. ¿Se llamará entonces Gaucho Tierra? Muy bien, Gaucho Tierra, sí, natural, sencillo y claro como la verdad. Lindo nombre, pero después agrega algo, me viene como el azúcar arriba de los buñuelos, dice. Para Dios es un poco... Sí, más reciente, una de las composiciones más conocidas de Pablo Estramín exalta esa misma condición terrosa del humano. En sus palabras, de tierra soy, de tierra vengo, y si he de echar raíces, mi tierra tengo, porque de tierra soy. Dan ganas de cantarlo, ¿no? Y así sigue. No sé si dice, la verdad tendría que volver a escucharlo,
mi tierra tengo o ni tierra tengo, cualquiera de las dos. Sinónimos anacrónicos, la terrena y humana condición identifica tierra y hombre, desde el Génesis hasta el Eclesiastés. De ahí que me remita una vez más al hebreo, la lengua original de donde derivan a partir de una misma raíz la tierra, Adamá, la sangre, Adón, el color colorado, Dam, el hombre, Adán. Cuando se dan esas coincidencias entre lenguas tan distantes, de culturas muy distintas, cuando coinciden las visiones de acá con las de más allá, quiero creer que cierta verdad se confirma. Para rescatar en la acción de agradecer el decir hacer, me permití este largo recorrido lúdico, filológico, con el fin de extender hasta aquí mi agradecimiento a todos ustedes. Si el conocimiento reiterado deviene el reconocimiento, es posible que una relación muy íntima estreche el conocimiento al agradecimiento, que es en parte gracia y en parte saber. Decía que las palabras son siempre viejas y ajenas. Cada palabra es un prodigio de voces dichas por otros o por uno mismo, ya que no existe ninguna palabra que no haya sido dicha antes, y es esa la dicha mayor, repetir la palabra propiamente dicha. ¿Existirá otra lengua en la que se exprese en una sola voz la feliz pluralidad de haber dicho? Ya había recurrido en el pasado a otras lenguas para resumir lo que quisiera volver a decir hoy y recordar que en inglés to think and to thank, de la misma manera que denken und danken en alemán o en Yiddish, apenas se diferencian para sugerir las coincidencias entre pensar y agradecer. Entiendo que más allá de la pasión por el lenguaje, que es deseo de rescate y continuidad, y más allá de la necesidad de investigar, que cuestiona y anima esa pasión, pensar y agradecer son acciones que bien podrían justificarnos. Y para terminar de una buena vez, postergo para una próxima instancia cierta vuelta semántica aún más significativa que esa, pero tengo que confirmar. Vuelvo entonces al principio a fin de reiterar, es una sorpresa, pero no por ahora, no, hay que confirmar, hay que investigar. Vuelvo entonces al principio a fin de reiterar mis más agresivos pensamientos a la Universidad de la República, a mis queridos colegas de esta y otras facultades, a egresados y estudiantes, a mi muy querida familia, a quienes están aquí presentes, a quienes no están, a quienes ya no están, procurando el ánimo necesario para seguir adelante, apoyada por quienes nos precedieron o nos alentaron con sus afectos, los más entrañables, con quienes ahora me honran con este presente, con estar presentes aquí en nuestra facultad, a la que auguro muy largos y muy buenos tiempos por venir. Muchas gracias. Sí, está bien.